¿Qué aprendimos en el programa anterior? Profesora, en el programa anterior analizamos lo que ocurre en Madre de Dios, lo cual es muy terrible, pero reflexionamos sobre cómo se manifiesta este problema, las causas y consecuencias, y a partir de ello aprendimos a construir nuestra explicación de este problema. ¡Qué interesante, Lucía y Miguel! Este programa se titula Deliberamos sobre los factores que afectan el patrimonio natural en mi comunidad o región. Repito el título. Deliberamos sobre los factores que afectan el patrimonio natural en mi comunidad o región. El propósito de este programa es que aprendamos a deliberar sustentando en fuentes confiables y llegar a consensos sobre los factores que afectan el patrimonio natural en nuestra comunidad o región. Profesora, con este programa fortaleceremos nuestra explicación sobre los problemas que afectan el patrimonio natural. Entonces, vamos por buen camino. Ahora prestemos atención al siguiente audio del video titulado Si en Piura continuamos talando algarrobos como hasta ahora, en 5 años no quedará ninguno. Elaborado por la asociación civil denominada la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA. Escuchen atentamente y, de ser posible, tomen apuntes. Adelante. La extracción y comercialización de madera del algarrobo está prohibida por la ley peruana hace décadas. Se han sucedido dispositivos legales que han hecho provisión explícita de esta especie. ¿Por qué? Porque es la barrera más importante contra la desertificación y porque es la tabla de salvataje de las poblaciones rurales del norte, gracias a los tremendos beneficios que brinda, ¿no? Alimentación directa a través de la algarroba, alimentación del ganado a través de las hojas y la misma algarroba, generación de productos como la hidromiel, la algarrobina, cobertura vegetal y principalmente, aunque no tan explícitamente, el mantenimiento del equilibrio hídrico de la región. La tala ilegal de algarrobo, porque esta especie está protegida desde hace muchas décadas, es un problema recurrente y de larga data en la costa norte. Lo que agrava la situación en este momento es, por un lado, el nivel, la escalada que ha tenido esta extracción ilegal, ¿no? El volumen que se está talando en este momento y la situación del ecosistema en general, que es de una sequía prolongada de hace varios años que ha agravado la situación para el poblador rural en la costa norte. Es decir, las posibilidades que tenía una economía muy deprimida de estos pobladores rurales, basada básicamente en agricultura de subsistencia y ganadería, se ha visto mermada tremendamente por la sequía. Es así que, al no haber ningún control y la demanda verse exponencialmente incrementada, los ojos van hacia lo único que el desierto ofrece, que es el algarrobo. Y esto se ve todavía incrementado de manera significativa por la existencia de las nuevas motos, las mototaxis, que ahora permiten convertir una moto lineal en casi una camioneta pick-up de carga, ¿no? Que puede llevar varios cientos de kilos de madera y que hace que la leña que antes era extraída con mucho trabajo del bosque pueda ser llevada con mucha facilidad al mercado en cantidades y en dotaciones regulares importantes, ¿no? Yo me imagino un día en el que no hay más algarrobos en Piura y me imagino rápidamente un día en que la gente se va de Piura, porque el poblador no puede vivir en el desierto sin el algarrobo. Sin algarrobo no hay ganadería, que es fundamental para el poblador rural del norte, pero además lo que ocurriría es un cambio en el clima sostenido de manera progresiva. Se incrementaría la temperatura, que ya es salvaje en el norte, pero lo más importante es que se reducirían radicalmente las lluvias, haciendo que la desertificación avance y tome prácticamente toda la zona donde vive la gente ahora en el campo.
es el asunto público en este audio? ¿Por qué viene ocurriendo este hecho? Profesora, este es un nuevo caso de daño a nuestro patrimonio natural. En este caso, el algarrobo que crece en el norte de nuestro país. Es un asunto público, porque de este árbol se benefician varias personas. Al aprovechar sus frutos se obtiene la algarrobina, pero es la barrera contra la desertificación y brinda alimento al ganado que crían los pobladores. Por eso, le dice que es como una tabla de salvataje. Gracias por su análisis. ¿Por qué viene ocurriendo esto? Los invito a reflexionar. Para responder a esta pregunta, ahora analizaremos y reflexionaremos sobre el asunto público de los factores que afectan el patrimonio natural en nuestra comunidad o región. En esta ocasión leeré una entrevista hecha a Walter Wust, ingeniero forestal, periodista, editor y analista de temas ambientales, quien fue testigo directo de esta situación, la cual fue publicada en la plataforma web de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Quiénes son estas personas que se encuentran alrededor de la tala y comercio del algarrobo? ¿En qué contexto social se da? Son caseríos que se crearon a raíz de las inundaciones del fenómeno del Niño. Estas comunidades son básicamente de autosubsistencia. Sobreviven con pequeñas chacritas, un poquito de ganado. Son personas con muchas necesidades no satisfechas y un recurso disponible mal utilizado para satisfacer lo urgente, como es el algarrobo. Sucede lo que llamo la tragedia del bien común en el Perú. Esos bosques son de todos, pero son percibidos como que son de nadie. Como son de todos y de nadie, entonces nadie los cuida, y quien está más cerca los aprovecha, pensando que si no lo corto yo, viene mi compadre o mi vecino y lo corta. ¿Por qué viene ocurriendo esto? Profesora, como en el caso de Madre de Dios, las personas no logran encontrar otra manera de ganarse la vida y aprovechan lo que está a la mano. El algarrobo, claro, de manera inadecuada, poniendo en peligro el patrimonio natural. Gracias, Lucía. Seguiremos analizando. Por favor, te invito a seguir leyendo la entrevista, Lucía. El algarrobo se tala y comercializa porque hay alguien que lo demanda y compra. ¿Quién es ese otro actor? ¿A qué mercados llega la leña del algarrobo? Básicamente a Piura, donde tenemos picanterías, donde se alimenta en gran porcentaje el poblador piurano. Leña para casas, restaurantes, pizzerías, panaderías y ladrilleras. También llega a Lima. Hay carbón en Lima que se vende en centros comerciales donde increíblemente dice leña de algarrobo en el envase. Bien, sigamos buscando respuestas a la pregunta: ¿por qué viene ocurriendo esto? Profesora, a pesar de que existen leyes que prohíben la tala y comercio del árbol de algarrobo, no se respeta. Pero además, hay demanda de leña en casas, empresas como restaurantes, ladrilleras, donde se consume mucho esta leña. Pero no solo es en Piura, sino inclusive en Lima, donde el entrevistado denuncia que en los envases figura el nombre de leña del algarrobo. Eso es grave, porque al parecer solo les importa ganar y no se preocupan de lo que ocurre a la naturaleza. Ahora prestemos atención a la siguiente noticia, obtenida de la plataforma web del Gobierno Regional de Lambayeque el 2008. Por favor, Lucía, te invito a leer. Está bien, profesora.
La existencia de una mafia organizada en el tráfico de tierras y la comercialización de carbón a través de la depredación de los bosques en el santuario histórico Bosque de Pomac, revelaron hoy autoridades regionales. La denuncia fue realizada por el director del santuario histórico Bosque de Pomac, el director del Museo Nacional SICAN, el gerente de recursos naturales del gobierno regional, el alcalde de Íllimo y el director de la unidad ejecutora Nailam. Indicaron que detrás del intento de invasión de un grupo de personas proveniente de Chota y Cutervo en el sector Las Salinas, existe una mafia que pretende apoderarse de los bosques con el objetivo de depredarlos e instalar sus viviendas y campos de cultivo, así como para comercializar carbón proveniente de los algarrobos y otras especies. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Profesora, entonces, este problema viene ocurriendo también porque hay personas que quieren aprovecharse de manera ilegal. Muy bien, pero ¿qué leyes protegen la defensa del patrimonio natural? ¿Qué instituciones del Estado se encargan de la conservación de las áreas naturales donde se encuentra este tipo de especies que son protegidas por la ley? Lucía, por favor, lee el siguiente documento. Está bien, profesora. Artículo 68 de la Constitución Política del Perú. Conservación de la diversidad biológica y áreas protegidas. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Profesora, yo creo que el Estado debe vencer la batalla contra estos problemas que afectan nuestro patrimonio. Aquí se ve que son ellos los que están ganando. Veamos, ¿qué instituciones del Estado se encargan de la conservación de las áreas naturales donde se encuentran este tipo de especies que son protegidas por la ley? Para ello, te invito, Miguel, a que nos compartas la lectura. Claro, profesora. Defensa de nuestro patrimonio natural. La defensa de nuestro patrimonio natural es una obligación del Estado peruano, pero también de todos los ciudadanos. En este sentido, existen diversas iniciativas orientadas a proteger y defender nuestro patrimonio. La creación del Ministerio del Ambiente, la creación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAP, el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, IAP, y el Movimiento Ciudadano Ambiental Foro Ecológico del Perú. Entonces, el Estado sí viene realizando acciones, pero necesita de nuestra ayuda. Así es. Por ello, por ejemplo, existen las áreas naturales protegidas, que son espacios continentales y o marinos del territorio nacional, reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Profesora, sí, como las que se encuentran en Madre de Dios, como la Reserva Nacional Tambopata. Eso lo aprendí en mi institución educativa, pero ¿habrá más? Es cierto, profesora. Pero es que se juntan varias cosas: la necesidad de las personas por trabajar y tener un sustento para la familia, la demanda que hay en el mercado de ese producto, los consumidores como nosotros, que de repente ni nos enteramos de ese problema, pero que compramos el oro. Sí, además es probable que, como vimos en el caso de Madre de Dios, haya actos de corrupción, porque según el gobierno regional de Lambayeque, había mafias que se aprovechan y sacan el algarrobo del santuario histórico Bosque de Pomac. Y así es. Y esos son justamente los factores que afectan el patrimonio natural. ¿Cuáles son los factores que afectan el patrimonio natural que hemos analizado? Tengo una llamada. Estemos atentos.
Me llamo Aurelia. Soy de la institución educativa CRFA Chalaco, de la provincia de Morropón, en la región de Piura. Yo pienso que el primer factor son nuestras acciones como ciudadanos, porque si nosotros no conocemos las leyes o conociendo lo que no está permitido lo hacemos, entonces estamos siendo causantes del problema. Sea en Madre de Dios o en el santuario histórico del Bosque de Pomac u otro lugar. Otro factor que yo considero importante es que las personas deben aprender a aprovechar bien los recursos, porque si un especialista nos dice que no debemos explotar ese recurso, que es de todos, debemos hacerle caso y buscar otra forma de trabajar. Y otro factor es que el gobierno regional o el Estado deben brindar oportunidades para que aprendan a cuidar el patrimonio natural y tengan otras formas de trabajo, porque si no, nunca podremos solucionar este problema. Gracias, Aurelia. Lucía, Miguel, ¿qué otros factores existen? Profesora, yo sigo pensando en cómo la corrupción agrava el problema de Madre de Dios. Si esto también está presente aquí, entonces sí sería otro factor que afecta el patrimonio natural. Otro factor es lo que viene realizando el Estado y los gobiernos regionales y que debemos apoyar. Muy bien, estudiantes. Ahora nos toca asumir una postura a partir de la evaluación que hagamos de esta situación, basada en la legislación vigente, fuentes confiables y principios democráticos. Entonces les hago otra pregunta. ¿Cuál es su postura frente a este asunto público? Profesora, como se dijo en la entrevista al profesional en bosques, este es un asunto de respeto por las leyes, por la propiedad de nosotros como ciudadanos. Tampoco es justo que por desconocimiento, por corrupción, tengamos que ver cómo desaparece nuestro patrimonio natural. Mi postura es que yo no estoy de acuerdo y debemos hacer algo pronto. Mi postura también es que no estoy de acuerdo, porque hay informes de periodistas, del Congreso, del gobierno regional. Tenemos leyes que no se respetan. Entonces, ahora nos toca deliberar y arribar a consensos acerca de los factores que afectan el patrimonio natural en la comunidad o región. Debemos argumentar basados en fuentes confiables, leyes y principios democráticos. Lucía y Miguel, los invito a deliberar a partir de lo que han aprendido. Recuerden, ¿qué factores afectan el patrimonio natural en los lugares analizados hasta este programa? Gracias, profesora. Yo considero que de todos los factores que hemos analizado y reflexionado, el factor ciudadano es el más importante, porque si desconocemos este problema o asunto público o conociendo nos hacemos indiferentes, ello va a afectar la conservación del patrimonio natural, como vimos en Madre de Dios, o aquí frente a los algarrobos del Bosque de Pomac. La falta de responsabilidad ciudadana es el principal factor. No estoy tan de acuerdo, Lucía. Las personas que directamente aprovechan de manera inadecuada esos recursos lo hacen porque necesitan y no tienen otra forma de ganarse el sustento para su familia. Yo creo que el no haber aprendido cómo aprovechar de manera responsable los recursos y no tener otra manera de ganarse el pan de cada día es el factor que afecta el patrimonio natural. Pero Miguel, con todo respeto, yo vivo cerca de la Reserva Nacional Pampagaleras y además vivo en el campo, cerca de la naturaleza y los árboles, y en mi comunidad eso no ocurre. Nosotros tenemos necesidades, pero sabemos que si contaminamos o erradicamos nuestros recursos, los más perjudicados somos nosotros. Es necesario ser objetivos. Son personas adultas y saben lo que están haciendo. Bueno, yo respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Otro factor importante es lo que vienen realizando los gobiernos regionales, como por ejemplo, en Ucayali existe un plan regional frente al cambio climático. Eso lo vimos la experiencia anterior. Además,
están nuestras autoridades como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que debemos apoyar, tratando de denunciar todo acto de corrupción. En eso estoy de acuerdo contigo. Si hay actos de corrupción, difícilmente el Estado y nosotros como ciudadanos podemos ganar esta lucha. Ahora, en nuestro rol de defensores del patrimonio natural. Otro factor es lo que nosotros como ciudadanos consumimos, es decir, si desconocemos o sabiendo consumimos un producto que está en riesgo de desaparecer, como el algarrobo, alguna ave exótica o peces, entonces existirá demanda, y eso es ganancia para las personas que explotan ilegalmente ese patrimonio natural. Detenemos nuestra interesante deliberación. Estudiantes de tercero y cuarto, ¿cuáles fueron los consensos? ¿Hubo disensos? ¿Cuáles fueron? ¿Qué argumentos existieron? ¿Qué otros factores consideran se deben incluir en la deliberación? ¿Cuáles serían los argumentos? A partir de los consensos a los que lleguen, deberán elaborar un acta de acuerdos a través del cual comuniquen el consenso sobre los factores que afectan el patrimonio natural en su comunidad o región. Profesora, ¿cómo sabré que mi acta está bien hecha? Claro, Miguel. Para ello deberás considerar los siguientes criterios. Argumenta los consensos con base en fuentes confiables, legislación vigente y principios democráticos. Acuerda la prioridad de algunos factores sobre otros en la deliberación desarrollada con tu familia o círculo de amigos. Bien, estamos llegando al final de nuestra emisión. Recordemos que el propósito de este programa es deliberar sustentando en información confiable y llegar a consensos sobre los factores que afectan el patrimonio natural en tu comunidad o región. Como defensores del patrimonio natural, hemos logrado este aprendizaje. ¿Por qué? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te sugerimos seguir reflexionando en cómo mejorar tu capacidad de deliberar frente a este asunto público. Busca fuentes confiables para tener argumentos que sostengan tu posición y a partir de ello llegar a consensos, respetando los disensos.